Hola amigos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Punto Ciego. Mi nombre es Luis Tuches y creo que hoy vamos a pasar un excelente tiempo. Este tema me ha tenido bastante emocionado en las últimas semanas en las que he compartido un poco sobre esto y también he tenido algunas conversaciones bien especiales con amigos. Así que vamos a empezar de una vez con este tema que creo que va a ser de bastante bendición para sus vidas, así que pónganse cómodos. Si tienen algo donde escribir, háganlo. Pero creo que esto va a ser bastante clave para el diario vivir de ustedes. El tema del cual vamos a hablar hoy es lo que podemos hacer con o sin Jesús. Y probablemente esto les suene bastante raro a algunos. O tal vez piensan de que este es un tema para las personas que no conocen de Jesús o que no lo han aceptado en su vida como su Salvador. Pero déjenme decirles algo. Yo me he dado cuenta de que independientemente de si mis amigos son cristianos o no cristianos, muchísimas veces nosotros hacemos cosas con o sin Jesús en ellas. Y esto es algo lamentable porque Jesús debería de estar presente en todas las cosas que nosotros hacemos. Hay grandes ventajas cuando nosotros hacemos las cosas de la mano de Él o guiados por el Espíritu Santo, que es al final de cuentas también la representación de Jesús en nuestra vida, directamente. Pero muchas veces, a pesar del conocimiento que tenemos de que con el Espíritu Santo o con Jesús en nuestra vida nos puede ir mejor, a pesar de eso venimos y hacemos todas las cosas por nuestro propio riesgo, por nuestra propia cuenta, ahí sí que como dice la Biblia, por nuestra propia prudencia. Y esto al final de cuentas no es algo malo, no es como que yo diga de que todas las personas que no han conocido de Dios todavía están fracasadas, que están haciendo las cosas mal, que no van a poder llegar a lo que ellos están buscando. Sin embargo, como cristianos, si ya tenemos un conocimiento de lo que la relación con el Espíritu Santo nos aporta, tenemos que tener bastante claro también de que hacer las cosas con Jesús o sin Jesús es totalmente distinto. Hay un resultado totalmente diferente. Y con Jesús siempre es mejor. Si tú estás escuchando esto y tal vez no has tenido una relación con Dios, nunca has tenido una relación constante con el Espíritu Santo, pues tal vez tengas algunas dudas sobre si esta es la forma correcta de hacer las cosas o no. Pero déjame decirte algo. Quienes hemos vivido una vida con Jesús, te podemos decir de que las cosas son mejores cuando lo incluimos en nuestras decisiones o en las cosas importantes que vamos a hacer, a cuando no lo hacemos. Probablemente de ambas formas lo podemos hacer, pero los resultados son tan distintos que eso es lo que marca la diferencia. Así que hoy quiero hablarles sobre algunas cosas que podemos hacer con o sin Jesús en nuestra vida, pero que claramente los resultados van a ser muy distintos. Yo lo que quiero es que ustedes tomen la decisión de cómo lo quieren hacer. Y si han estado haciendo las cosas de una manera incorrecta, pues pueden recapacitar e incluir a Jesús, al Espíritu Santo, de nuevo en su diario vivir. Y el primer punto del cual les quiero hablar hoy es: podemos trabajar con o sin Jesús. Y con esto no me refiero solo al trabajo que hacemos dentro de una oficina, que también está incluido, porque nuestras metas pueden ser laborales también. Pero me refiero al trabajo que hacemos también por tener una vida exitosa en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en las relaciones, en nuestra vida económica. En cada aspecto donde tú trabajas para poder ver resultados buenos, esta es la parte en la que me quiero enfocar, ese trabajo. Y te quiero decir algo, podés trabajar con el Espíritu Santo o no. Así de sencillo. Hay mucha gente allá afuera que está persiguiendo sus metas, sus sueños, sin incluir al Espíritu Santo por completo. Y hay otras personas que lo hacen. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque hay una gran diferencia entre llevar una vida de trabajo junto al Espíritu Santo o no incluirlo. Y el ejemplo más claro sobre esto lo podemos ver en Mateo 5, del 3 al 7. Y dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esta es una historia bastante hermosa sobre el poder que hay en incluir a Jesús en las cosas que nosotros hacemos. Aquí nos muestra cómo Simón durante toda una noche dice que estuvo pescando, estuvo tratando de alcanzar su objetivo, que era lograr tener algunos peces para venderlos, así poder tener dinero o tal vez para alimentar a su familia, pero él estaba trabajando arduamente con tal de alcanzar esta meta, pescar. Pero no había tenido ningún resultado. Estaba tal vez triste, estaba frustrado. Y en un momento entra Jesús a su barca, que podría ser traducido a su vida. Y cuando entra en su barca le dice: ve, mete la barca lo más adentro que puedas y echa tu red, vamos a pescar. Él dice algo que es súper clave y le dice: toda la noche hemos estado trabajando, más en tu nombre echaré la red. Y dice que cuando echaron la red en el nombre de Jesús, con Jesús adentro de esa barca, ¿qué pasó? Eran tantos los resultados, eran tantos los peces que ellos estaban teniendo que la red se rompía, se empezó a hundir el bote de ellos, llenaron el bote de los vecinos prácticamente y las dos barcas dice que se hundían de tantos pescados. Y esto es algo hermoso que nosotros tenemos que aprender. Nosotros podemos trabajar día a día por ver resultados o por ver nuestras metas más cerca. Y cuando lo hacemos sin Jesús, déjenme decirles algo. Muchos tal vez las pueden alcanzar, porque hay gente allá afuera que es exitosa y no tiene a Jesús en su vida. Muchos tal vez van a fracasar todo el tiempo. Pero déjenme decirles algo. Si ustedes incluyen a Jesús en su vida, asegurado que van a alcanzar lo que estaban buscando. Y no solo eso, lo pueden hacer en un tiempo mejor o distinto al que lo hubieran hecho, tal vez si no lo hubieran incluido antes. Hay personas que tal vez dicen: no, hombre, pero si yo ya sin Jesús ya logré llegar a ser el jefe de mi empresa. Bueno, tal vez con Jesús adentro de tu vida hubieras alcanzado antes las cosas, o hubieras logrado un puesto mejor del que creías. Tal vez muchos dicen: ok, no, pero yo ya me casé, pues yo ya tengo a la mujer de mi vida y eso lo hice sin Jesús. Ok, pero tal vez si hubieras incluido a Jesús en tu relación, hubieras tenido menos problemas o serías más feliz con la pareja que tienes. Hay muchas situaciones en las que nosotros dejamos afuera a Jesús de nuestra vida. Pero déjame decirte algo hoy. La clave del éxito, que tengas un éxito en el cual te sintas plenamente feliz, que tengas un éxito superior al que puedes alcanzar de cualquier otra forma, es tener a Jesús, al Espíritu Santo, en tus decisiones, en tu vida, en todo lo que haces. Deja que Él entre a tu barca, así como hizo Simón. En el momento donde dejó que Jesús entrara en su barca, en su vida, todo cambió. Los resultados que tal vez pudo haber tenido en semanas, esa cantidad de peces, los tuvo en un momento. ¿Pero por qué? Porque obedeció a Jesús, porque siguió las instrucciones de Jesús. Y esto es algo con lo que yo me siento bastante familiarizado, porque durante los 15 años que tengo de ser líder, hasta hace 4 años empecé a ver resultados porque decidí meter a Jesús de verdad en mi liderazgo. Y déjenme decirles, esto es algo que nos puede pasar a la mayoría. Yo durante los primeros años de mi liderazgo trabajaba y me esforzaba por ver resultados, pero por razones equivocadas. Y al no tener a Jesús presente en mi liderazgo, al no tenerlo de verdad en mi vida, estaba haciendo cosas en vano. Estaba como tirando balas al aire, por así decirlo. Literal, estaba haciendo como Simón en la barca, que estaba trabajando durante toda la noche sin ver resultados porque no había incluido un factor bastante importante
dentro de su vida, dentro de su barca, y era Jesús. Y lo mismo me pasaba a mí. Yo era líder de grupo, conocía de Jesús, pero claramente lo estaba dejando afuera de mi liderazgo, de lo que hacía. Me excusaba con decir de que era para bendecir a las personas, pero realmente, si Jesús no está en lo que estás haciendo, no lo estás haciendo para bendecir a las personas, porque ¿qué realmente les estarías transmitiendo a ellos? Y a mí me pasó de que tuve que reaccionar por malas situaciones, por frustración de años, de ver grupos que nunca crecían, donde la gente llegaba y se iba y no tenía ningún cambio. Y Dios me hizo como entender esto, que necesitaba involucrar más del Espíritu Santo en mi vida y en mi liderazgo para poder ver los resultados que estaba esperando, los resultados que eran acorde al propósito que Él había depositado en mi vida. Y en ese momento tomé la decisión de incluirlo a Él completamente en lo que hacía y todo cambió. Eso fue hace 4 años, más o menos cuando empezamos un ministerio que se llama Lead. Y me recuerdo que en el inicio de Lead yo no tenía ninguna red, yo era un líder más que estaba tratando de hacer un grupo, tratando de acercar personas a Jesús a través del ministerio que teníamos. Y cuando empecé a hacer las cosas con Jesús adentro de ellas, con el Espíritu Santo, con su aprobación, con ese fluir de qué era lo que el Espíritu Santo quería realmente que hiciera en cada actividad, en cada grupo, todo cambió. Y la gente empezó a llegar a las actividades, empecé a formar discípulos, hasta el punto donde ahora puedo liderar una red que tal vez no es tan grande como otras redes, pero esta red estoy contento con ella porque es el resultado de hacer las cosas con Jesús adentro de mi vida, adentro de mi liderazgo. Y para mí esto fue una prueba sobre la importancia que hay de incluir a Jesús en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Tal vez de la otra forma yo veía ciertos resultados, pero no eran los resultados que estaba esperando. Pero en el momento donde yo lo incluí a Él, donde lo agregué a mi vida, así como Simón lo metió en su barca, todo fluyó. Las cosas empezaron a crecer y los resultados son más grandes de los que yo al inicio había esperado tener. Pero todo ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Jesús estaba adentro de mi vida, estaba en lo que yo estaba haciendo, en la búsqueda de esos objetivos. Y el segundo punto del cual les quiero hablar es, ¿podemos vivir con o sin Jesús? A lo largo de mi vida yo me he dado cuenta que hay bastantes personas que deciden caminar con Jesús, pero que hay ciertos aspectos que claramente lo están dejando afuera. Y hoy quiero que veamos unos versículos que nos van a ayudar a entender mejor esto. Porque cuando yo veo a mis amigos que caminan con Jesús y a los que caminan sin Jesús, hay una diferencia bastante marcada. Tal vez tienen algunas similitudes, ambos se van moviendo, ambos están transitando un camino, pero las diferencias marcadas que puedo observar es de qué forma lo están transitando, de qué forma están caminando su día a día. Y hoy les voy a leer una historia de la Biblia que es bastante famosa porque normalmente se relaciona con cuestiones de la fe. Pero hoy vamos a relacionarla con el tener a Jesús adentro de nuestra vida y vivir una vida con Él o sin Él. Y es Mateo 14, 24 al 33. Dice: Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo a Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora yo sé que es bastante fácil enfocarnos en la parte extraordinaria o sobrenatural de esta historia donde Pedro camina sobre el agua. Pero yo quiero que nos enfoquemos un poco en las orillas de esta historia que les conté. Al inicio dice que los discípulos habían decidido avanzar en la barca sin Jesús en ella. Jesús les pidió que ellos avanzaran mientras él iba a orar a un monte. Pero después él los alcanza y empieza a caminar sobre el agua. Y algo que podemos observar es de que cuando ellos se fueron en la barca sin él, cuando ellos estaban navegando en este camino, en este mar, sin él, dice que habían tormentas. Literal, el viento era tan fuerte porque era contrario a la barca que casi le iba a dar la vuelta a la barca en la cual ellos estaban. Todo era bien complicado. Ahora, luego del pedazo de Pedro, o de lo que todos conocemos de Pedro, dice algo. Y es de que cuando ambos subieron a la barca, la tormenta se calmó, los vientos se calmaron y hubo paz. Esto es lo que yo quiero que entendamos hoy. Porque fácilmente nosotros podemos tomar nuestra vida y empezar a navegar sin Jesús en ella. Empezar a recorrer el camino para donde queremos ir sin Jesús en ella. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos encontramos con la misma situación que los discípulos y nos topamos con una tormenta frente a nosotros. Esa tormenta puede ser angustia, esa tormenta puede ser tristeza, depresión, problemas, pleitos constantes, puede ser situaciones complicadas en nuestra vida, en el área económica, en el área relacional. Y empezamos a encontrarnos con todas estas cosas, con todos estos problemas, pero es porque nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida al momento de recorrer el camino, de navegar. No lo estamos involucrando a Él. ¿Y qué pasa cuando Él no está en una barca? Cuando Él no está en la vida de alguien. La tormenta se deja venir contra nosotros, así como en esta historia. Pero dice que en el momento donde él entró a la barca, hubo paz. La tormenta se calmó. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Yo tengo amigos que me dicen: hombre, yo llevo años viviendo sin Jesús, no creo que lo necesite. Pero hay tantas situaciones complicadas en su vida, hay tantas tormentas, hay tanta angustia, hay tanta tristeza, hay tantos enojos innecesarios que uno entiende que ellos, si realmente decidieran aceptar a Jesús en su vida, si lo dejaran entrar, se darían cuenta de la paz tan extraordinaria que puede haber en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cuando lo involucramos a Él, cuando lo tenemos a Él. ¿Qué dice la Biblia que son los frutos del Espíritu Santo? Paz, bondad, fe, gozo. Todas estas cosas son las cosas que nosotros podemos sentir en nuestra vida de una forma plena y una forma genuina cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo, que Jesús, esté en nuestro diario vivir, esté en nuestra vida. Nosotros podemos vivir sin Él, pero llenos de tormentas. Pero te puedo asegurar algo: si tú vivís claramente con Jesús en tu vida, la paz viene, la paz abunda. Tal vez sí vas a encontrarte con situaciones complicadas, porque quienes seguimos a Jesús, no me dejarán mentir, la vida de un cristiano está llena de pruebas. Pero hay una diferencia entre vivir pruebas que te hacen mejor a vivir en una constante angustia o en constantes derrotas, en constantes tormentas, solo porque estás viviendo una vida sin Jesús en ella. Yo tengo un amigo muy cercano que lo conocí hace unos 10 años, cuando él recién se estaba acercando a Jesús. Y él se acercó gracias a que estaba viviendo una vida tormentosa. Habían demasiadas situaciones complicadas en su vida, muchos problemas. Y él hizo una oración y le dijo: Dios, hoy te voy a aceptar en mi vida, y si todos mis problemas que estoy viviendo o mis tormentas se van, yo te acepto y te voy a seguir todo el tiempo. Y literal, todas esas situaciones complicadas que él estaba viviendo en ese momento se fueron por completo.
Entonces él decidió tener un cambio así radical. Creo que es la persona más radical que he visto para cambiar. Literal dejó todas las cosas atrás y nunca volvió. Y un día de estos hablaba con él y le decía como, mira, qué grueso todo lo que Jesús quitó en ese momento de tu vida. O sea, todas esas situaciones complicadas. ¿Cómo te sentís ahora con todos estos años de seguir a Jesús y que todas estas cosas quedaron atrás? Y él me decía, mira, desde que lo decidí seguir las cosas no son perfectas. A cada rato hay ciertas cosas que me ponen a prueba mi fe. Pero la gran diferencia que hay entre las situaciones que yo vivía en el pasado y las que enfrento ahora es que las situaciones del pasado eran problemas, tormentas, dificultades que no me dejaban nada bueno. Solo me desgastaban, solo me trataban de derrotar, solo me hacían sentir mal constantemente. Mientras que todos los retos, las dificultades o las cosas a las que me enfrento desde que sigo a Jesús, todas me dejan algo bueno. O me enseñan algo importante o me hacen más fuerte espiritualmente, pero las dificultades, los problemas o los retos son bien distintos. Y creo que ese es el mismo sentir que yo tengo y que muchas personas que conocemos la diferencia entre vivir con o sin Jesús en nuestra vida conocemos. Y es de que cuando nosotros vivimos sin Jesús, tal vez van a haber igual de problemas que cuando vivimos con Él. Pero los problemas sin Jesús normalmente son bastante desgastantes, nos dejan heridas que cuesta sanar después, mientras que los retos, las situaciones complicadas que tal vez vivamos cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, siempre nos hacen mejores, siempre traen algo bueno. La misma Biblia lo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, para los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien o solo las cosas buenas. No, hasta lo malo, porque dice todas las cosas les ayudan para bien. Hasta lo malo que tú puedes vivir cuando estás viviendo con Jesús, hasta eso tiene un resultado positivo en tu vida. Hasta eso trae una bendición o una situación que va conforme a tu propósito. Pero por eso tenemos que aprender a vivir con Jesús, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, para terminar, quiero hablarte del último punto. Y tal vez los dos puntos anteriores se han enfocado en las cosas que podemos hacer con o sin Jesús en nuestra vida. Pero este último punto está enfocado en lo que solamente con Jesús podemos hacer. Y es que solo podemos ser salvos con Jesús. La salvación es el factor más importante de nuestra vida. De eso depende el que podamos tener una vida eterna con Jesús o podamos tener una vida eterna bastante complicada y fea como la que hemos leído en la Biblia. Pero nosotros tenemos que tener claro esto. Tal vez podemos vivir con o sin Jesús. Tal vez podemos trabajar con o sin Jesús. Pero alcanzar la salvación solo lo podemos hacer con Jesús. Juan 14:6 nos dice un versículo bastante famoso, en el cual yo siempre he dicho que es el momento donde Jesús muestra la seguridad plena que él tenía de ser el Hijo de Dios, de ser el Salvador de todos. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es uno de los momentos donde Él nos muestra más seguridad y es bien tajante, tal vez, para decirnos esta verdad. Él dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no está dejándote otra opción de decir, tal vez si tenés bastantes buenas obras y tal vez si haces estas cosas, entonces así puedes alcanzar la salvación y poder llegar al cielo con mi Padre. No, Él te está diciendo, solo es a través de mí. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es como que si tú te metieras a Waze para llegar a un lugar. Y Waze normalmente te tira bastantes opciones de cuáles son los diferentes caminos que hay para llegar a un destino. Pero cuando te metieras a Waze y pusieras el destino al que quieres llegar en tu vida, literal, solo te apareciera uno.
Así es como Jesús nos está hablando. Él nos está diciendo, yo soy el único camino. No hay alternativas, no hay atajos, no hay otras distintas formas de alcanzarlo, no hay otras distintas maneras en las que vas a lograr hacer puntos para que así Dios diga, ok, bienvenido a la vida eterna, o ahora vas a alcanzar el propósito que tengo para ti. No, Él te dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es algo que te lo recalco bastante, porque muchas veces, como estamos conscientes de que podemos vivir con o sin Jesús, a pesar de que tenga sus diferencias bastante evidentes, porque estamos conscientes de que podemos trabajar por nuestras metas con o sin Jesús, entonces nosotros decimos, ok, tal vez sí hay otra forma también en la que puedo lograr ser salvo sin necesidad de sacrificar ciertas cosas o sin necesidad de decirle que no a mi carne que me está pidiendo esto. No, hombre, o sea, yo sé que Dios en su gracia me va a ayudar, Él me va al final dar la salvación a pesar de que he estado cayendo en estas cosas. Hay mucha gente que piensa así, pero déjame decirte algo, solo con una vida con Jesús vas a poder alcanzar esa vida eterna con Dios. No es por acciones, no es por si mis papás están bien, entonces yo tal vez alcanzo también salvación. No es de si yo voy todos los domingos a la iglesia, escucho el mensaje entero, no me salgo cuando están haciendo la oración, entonces así tal vez voy a alcanzar la salvación. No, es a través de aceptarlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador y vivir una vida que sea congruente a esa declaración de fe que tú hagas. Yo no sé si has estado trabajando y viviendo con o sin Jesús en tu vida, pero déjame decirte por experiencia propia que con Jesús en lo que hacemos, todo siempre va a ser mejor. Va a haber más felicidad y van a haber muchas más bendiciones. Pero sobre todo lo que hoy espero es de que dejes de buscar la salvación de formas en las que no la vas a obtener, sino que entiendas que solo a través de Jesús y con una vida con Jesús y el Espíritu Santo es que tú podrás tener la vida eterna con Dios. Espero que hayan disfrutado este episodio y sobre todo que hayan aprendido cosas que sean útiles para su vida espiritual. Les mando un abrazo y espero encontrarlos en el siguiente episodio de Punto Ciego. Hasta luego.